La clase de hoy trata un tema supremamente importante, supremamente importante. Yo espero que todas las personas involucradas en un llamamiento o en algún tipo de ministerio en la iglesia estén ya conectadas. Yo espero que todos aquellos que, que, que sirven en la iglesia estén conectados. Es más, no solamente voy a esperarlo, yo quiero eh, revisar un poco la asistencia para ver cuántos se han conectado ya, porque es supremamente importante que si nosotros queremos hacer algo para el Señor, nosotros, eh, nosotros nos preparemos conforme a lo que Él dice. Nosotros hagamos las cosas como está escrito en su palabra, que no pensemos en que somos competentes por nosotros mismos, sino que con temor y temblor nosotros nos presentemos delante de Dios. Como dice la segunda carta a Timoteo, eh, preparados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que saben trazar también la palabra de verdad. Bueno, el tema de hoy es un tema bien candente y bien importante porque es el tema de los requisitos de los obispos y de los requisitos de los diáconos y de el porqué de esos requisitos. Este es, eh, podemos decir que este es el capítulo central, que es el corazón de esta carta de Pablo a Timoteo. Es el corazón de esta carta porque contiene de una manera condensada el propósito principal del apóstol Pablo en escribirle a Timoteo es que él sepa cómo administrar la iglesia, que él sepa cómo manejar los ministerios en la iglesia, que sepa cómo formar, designar, nombrar, etcétera, etcétera, y por qué tantos requisitos y por qué tantas exigencias, o sea, la razón y la causa. Y en este capítulo se habla acerca de la naturaleza y de la función de la iglesia, que vienen a ser prácticamente las razones por las cuales se exigen estos requisitos a todos los que de alguna manera van a desempeñar un papel, por decirlo así, protagónico en la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos entonces a leer primeramente el capítulo 3, lo leemos del 1 al 7, para que nos rinda más el tiempo, vamos a segmentarlo y luego de último sí lo leemos todo y es mejor así. Vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 7. Lo que nosotros tenemos en esta noche son 3 segmentos. El primer segmento son los requisitos de los obispos. Puede usted mirar el capítulo 3, los requisitos de los obispos que están desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Luego, a partir del versículo 8, están los requisitos de los diáconos, que están del versículo 8 al versículo 13. Y luego en el versículo 14 está el misterio de la piedad, que involucra todo lo que la iglesia es y todo de lo que la iglesia está llamada a hacer aquí en la tierra. Y esa es la razón por la cual los obispos no pueden ser cualquiera, ni los diáconos pueden ser cualquiera. Entonces estamos en un tema bien candente, bien neurálgico, bien importante, bien controversial también para todos como iglesia y repito, para todos los que sirven. Mi anhelo es que todos los que sirven estén aquí conectados y si no están conectados, pues que luego puedan escuchar esta clase. Bueno, vamos a leer del 3, capítulo 3, del 1 al 7. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Bueno, hasta allí los requisitos de los obispos. Vamos primero al versículo 1 que leímos y dice palabra fiel. ¿Qué significa la frase palabra fiel? Si toda la escritura es palabra fiel, toda la escritura es verdad, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para hacer que el hombre de Dios sea perfecto y que esté preparado enteramente para toda buena obra. O sea, toda la escritura edifica, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es necesaria. Más sin embargo, hay verdades en la escritura que son neurálgicas para la vida cristiana. Hay verdades en la escritura que tienen que ser tomadas muy en serio, que tienen que ser consideradas con mucha seriedad, con mucho temor, con mucho temblor, porque son cosas que son supremamente importantes. Es como cuando yo les estoy dando unas instrucciones a cualquier persona y en un momento dado le digo, bueno, lo más importante es esto es sumamente importante. Es como cuando Jesús decía antes de hablar, Jesús desarrolló un sinnúmero de enseñanzas, todas importantísimas, todas preciosas, todas edificantes, todas importantes, pero había momentos en que Jesús decía, de cierto os digo. ¿Y qué significaba esa frase? Lo que estoy diciendo es una verdad supremamente importante. Entonces, así comienza también el apóstol Pablo a hablarle a Timoteo acerca de los obispos y dice palabra fiel. O sea, esta palabra es importante y esta palabra es fiel. ¿Qué es? Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel es que todo aquel que anhele el obispado está anhelando una gran obra, una buena obra. Entonces, comencemos primero por la palabra obispo. La palabra obispo viene del término griego episcopo y en el Nuevo Testamento se utiliza junto con la palabra anciano como un sinónimo. Es decir, en el Nuevo Testamento los obispos y los ancianos son la misma cosa. Para hablar de las personas que están a cargo de la iglesia, se hablaba de obispos y se hablaba de ancianos indistintivamente. Obispos y ancianos era lo mismo. ¿Qué es el obispo? El obispo es el que está encargado de una congregación. Vamos a buscar el término en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Hechos. Está hablando con los obispos, está hablando con los pastores y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo a los obispos? Que los obispos tienen una responsabilidad grandísima porque el Espíritu de Dios los ha colocado para apacentar las almas que Jesucristo redimió a precio de su sangre. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Que el obispo es el encargado de ¿qué? De apacentar. ¿Cuál es la labor del apacentar? Pues la labor del pastor. Esa es la labor del pastor. De tal manera que obispo, anciano y pastor significan la misma cosa. Vamos a Tito. Vamos a Tito que está ahí seguidito de... Tito está seguidito de Timoteo. Y vamos a Tito capítulo 1, el versículo 5. Ahora Pablo le está hablando a Tito y dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, si se dan cuenta, el mismo listado de los mismos requisitos, pero ahora Pablo utiliza para Tito, que está encargado de la iglesia de Creta,
usa la palabra ancianos, no usa la palabra obispos, pero es lo mismo que le está diciendo a Timoteo, le está dando las pautas para el nombramiento de los obispos o para el nombramiento de los pastores o para el nombramiento de los ancianos que vienen a hacer la misma cosa. Pero busquemos más textos acerca de esto en Primera de Pedro 5, del 1 al 2. Vamos a Primera de Pedro 5, del 1 al 2. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, esa es la forma como utilizan la palabra indistintivamente. Bueno, nos faltó un texto, vamos rapidito a ver si nos queda tiempo. Filipenses capítulo 1, el versículo 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y aquí están las dos divisiones de los dirigentes, por así decirlo, o del cuerpo que forma la administración de la iglesia. La iglesia en la Biblia, porque hoy en día tenemos una cantidad de concilios y tenemos una cantidad de denominaciones y tenemos una cantidad de formas y de esquemas y sobre todo tenemos una perspectiva secular de la iglesia donde se están involucrando a la iglesia conceptos no bíblicos acerca de la administración. Pero si vamos a la administración bíblica, la manera como se organizaba una congregación era la grey, o sea, ¿qué es la grey? La grey es la reunión de todos los santos que pertenecen a una determinada congregación. Y en esa congregación están todos los que componen la grey, están los pastores o obispos o ancianos, que es lo mismo, pastores, obispos o ancianos, es lo mismo, que son los que están a cargo de la congregación y están los servidores llamados diáconos. Eso es todo. Si usted quiere estudiar cómo se organiza la iglesia desde el punto de vista bíblico, usted solamente va a encontrar los miembros de la congregación, los diáconos y los pastores, que también se llaman obispos y ancianos. No hay más, no hay más, no hay más. O sea, cuando estamos hablando de la conformación jerárquica, de la administración, del gobierno de la iglesia, la Biblia y el Nuevo Testamento lo manejaba de esa forma. Obispos, ancianos o pastores encargados de pastorear, diáconos o servidores encargados del servicio, eso lo vamos a ver allá, y la congregación como tal que está siendo pastoreada. Eso es todo, no hay más nada. Todo lo demás son cosas que se han ido, digámoslo así, inventando o que se han ido anexando. Bueno, ya discutiremos eso más adelante, pero el esquema bíblico es obispos, diáconos y congregación. Obispos, diáconos y el resto de la congregación, no hay más nada en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? Que con el tiempo se ha ido interviniendo en el gobierno de la iglesia y en nuestros días la palabra obispo es utilizada para designar a un pastor que sobresale como el que gobierna a un grupo de pastores. Es decir, un obispo en nuestros días un obispo es un pastor que tiene dominio sobre varios pastores, los cuales tienen sus propias congregaciones. Entonces, de ahí es donde aparecen los términos de concilio, o sea, iglesias agrupadas bajo el dominio de un hombre más poderoso que es el que ejerce el gobierno sobre todas esas iglesias. Y esas iglesias tienen cosas como copastores, pastores asociados, cosas así que, repito,
no tienen un origen bíblico. No voy a discutir qué tan bueno sea, lo único que voy a decir es que no son bíblicas. O sea, que los concilios en los cuales hay un hombre como tal, que es llamado, primero se llamó obispo, ya en los últimos tiempos no quedaron contentos con el nombre de obispo y ahora se llaman apóstoles, pero en todo caso, si usted se da cuenta, es una figura que controla todas las congregaciones y que está por encima de todos los pastores. Todos los pastores están por debajo de él y él gobierna a todos los pastores. Ese esquema, por lo general, es el esquema de las sectas. Las sectas son las que tienen a un hombre por encima de todos los pastores. Pero aquí, en el modelo bíblico, los apóstoles fundaban la iglesia, los apóstoles eh, formaban los líderes, discipulaban, es decir, ¿qué hacían los apóstoles? Llegaban a un lugar y ejercían el discipulado, y hacer discípulos. Entonces, de ese grupo de discípulos, el Espíritu Santo mostraba a quién había escogido Dios para pastorear a ese grupo, para ser el obispo, para ser el anciano. Y el apóstol, junto con todos los hermanos de la iglesia, confirmaba esa elección que el Espíritu Santo había hecho, la cual era demostrable, evidenciable por todas las capacidades que este hombre manifestaba y que el Espíritu Santo lo respaldaba. Entonces, de esa manera, la iglesia confirmaba, por así decir, el llamado que Dios había hecho a ciertas personas en particulares para que fueran los pastores, los obispos o los ancianos. Y finalmente, pues la iglesia se le entregaba a esas personas y esas personas tenían que responder por la iglesia. Esas personas no tenían a un hombre que las dominaba y que determinaba qué podían hacer ellos con esa iglesia. Entonces, todos estos conceptos que hay modernos ahora del apóstol, del obispo, que no es el obispo de acá, un obispo simplemente era el pastor de una congregación y él tenía por encima suyo a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y él operaba en la iglesia operaba, ¿qué cosa? La voluntad del Señor Jesucristo para sus ovejas. Por eso es que Pedro dice que apacienten la grey del Señor, no como enseñoreándose de ellos, no por amor al dinero, sino teniendo en cuenta la sangre que Cristo derramó por su iglesia. O sea, que un pastor tiene que simplemente tener conciencia de que el rebaño que el Señor le ha entregado no es de él, le pertenece al Señor Jesucristo, lo compró con sangre el Señor Jesucristo y él como pastor tiene que darle cuenta al Señor Jesucristo de lo que hace con ese rebaño que fue tan costoso para Cristo adquirir. O sea que ahí está implicado una sentencia de temor a Dios y se supone que el Espíritu Santo escoge a esos hombres que tienen ese temor de Dios, que es lo que los capacita. ¿En qué sentido temor de Dios? En mirar cada oveja del rebaño como una persona por la cual Cristo murió y derramó su sangre, por una persona que es supremamente valiosa para el Hijo de Dios y que un día va a estar de pie frente al trono de Dios dando cuenta de qué hizo y qué le enseñó a esa persona. Entonces, el obispo es alguien que simplemente está a cargo de una grey. Una grey es un conjunto de personas que se reúnen en una iglesia local. Eso es lo que es una grey. Bueno, cuando nosotros recordamos, por ejemplo, el primer pastor de la iglesia, y esto nos arroja mucha luz acerca del pastorado, cuando nosotros recordamos el primer pastor que hubo en la iglesia, fue Pedro. Pedro fue el primer pastor y ustedes recuerdan el momento en que el Señor Jesucristo lo llama al pastorado. El Señor Jesucristo llamó a Pedro al pastorado cuando Pedro había tenido una crisis espiritual, se había decepcionado de sí mismo, estaba seguro de que no era competente ni digno. Si nosotros recordamos el Pedro anterior a la negación del Señor Jesucristo cuando cantó el gallo, si nosotros recordamos a ese Pedro que negó al Señor Jesucristo, antes de que Pedro negara al Señor Jesucristo,
él tenía una seguridad en sí mismo, él tenía un ímpetu, él tenía una certeza: Señor, aunque todos se aparten de ti, yo nunca me apartaré de ti, yo nunca te negaré, estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. En fin, Pedro era un hombre audaz, era un hombre de iniciativa, era un hombre con un liderazgo tan fuerte, pero aquella noche vio cómo él se derrumbó delante de Dios, sintió la mirada del Señor Jesucristo, sintió el peso de su culpa, pudo comprender la debilidad de su carácter y de su corazón. Y Pedro perdió, pienso yo, que en esa noche Pedro perdió todo el orgullo y toda la confianza en sí mismo. Escuche bien, la confianza en sí mismo, que era realmente un estorbo para servir al Señor Jesucristo. Era un estorbo. Estar confiados en nosotros mismos es el estorbo más grande que podemos tener para servirle al Señor. Y fue cuando Pedro perdió esa confianza en sí mismo y se volvió a la pesca, volvió a pescar, experimentaba sentimientos de culpa, de fracaso, de indignidad, de incompetencia, de debilidad. Fue allí cuando Jesús lo llamó haciéndole 3 preguntas o haciéndole 3 veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y cada vez que Pedro decía: Señor, sí te amo, la respuesta era: apacienta mis ovejas. La segunda pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. La respuesta de Jesús: entonces apacienta mis ovejas. Y así por 3 veces. ¿Qué es lo que quería mostrar Jesús? No solamente a Pedro, sino a todo aquel que anhela pastorear las ovejas, que pastorear las ovejas de Cristo requiere que amemos a Cristo. Porque si no amamos a Cristo, tampoco podemos amar a las ovejas que Cristo amó. Y la capacitación para el ministerio comienza con un profundo amor por el Señor Jesucristo, que naturalmente, obviamente, se manifiesta en un profundo amor por el cuerpo de Cristo, que son las almas que Él redimió. Si yo no tengo ese profundo amor por la iglesia, si ese amor no es visible, si ese amor no es palpable, el amor mío por la iglesia, el amor mío por las almas que Cristo redimió, yo no soy competente para servir a Cristo. Yo no estoy preparada para el ministerio. Si yo no tengo un amor, repito, un amor por el rebaño que voy a pastorear, si yo no lo amo de la misma manera entrañable como amo al Señor Jesucristo, número uno, yo ni realmente amo al Señor Jesucristo, ni soy competente para pastorear. Entonces comenzamos por ahí. Segundo, la palabra fiel dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. ¿Qué significa eso? Que hay personas que anhelan el obispado sin una conciencia clara de cuán grande es su aspiración, de cuán alta, de cuán sublime y de cuán gloriosa es su aspiración. La aclaración que está haciendo Pablo a Timoteo es a todos aquellos que quieren ser pastores, que sepa que están aspirando a algo muy grande y que no tiene nada de malo querer ser pastor, pero eso no determina que lo va a hacer. Eso no va a determinar. El hecho de que yo quiera o de que tú quieras ser pastor no determina que vayas a hacerlo, por un lado. Por otro lado, ese deseo tiene que ser sopesado, tiene que ser evaluado para que nosotros podamos entender que ese deseo es una aspiración muy alta. Por ejemplo, nadie con tanta facilidad dice: yo quiero ser el presidente de la República. Nadie dice con tanta, digamos, con tanto folclore o con tanta, digamos, prepotencia o con tanto querer que se puede, yo quiero ser un presidente de la República. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe lo difícil que es ser presidente de una nación, porque tenemos un concepto de que ser presidente de una nación es algo supremamente difícil, supremamente complejo, que es una responsabilidad altísima y que no es para todo el mundo. Entonces uno no se encuentra por ahí caminando gente a la cual tú le preguntas: ay, ¿tú qué quieres ser? No, yo quiero ser el presidente de la República. Esos son casos muy raros.
Y por lo general son casos de cierta locura y de cierta insensatez también cuando se dice. Pero de igual manera, como tenemos ese concepto de que querer ser presidente de la República es tener una aspiración muy alta, así debemos tener claro que anhelar el pastorado es anhelar algo muy alto, muy grande y muy sublime. Hay gente que dice que lo puede ver de la siguiente manera: yo sé lo que hace un pastor viene y abre la Biblia, lee un versículo y luego comienza a hablar, eso yo lo puedo hacer. Yo sé hablar en público, yo sé trazar un mensaje, yo puedo estudiar homilética, yo puedo estudiar hermenéutica, yo puedo estudiar algo de Biblia y puedo aprender a hacer mensajes. Y luego hay que visitar a los que estén enfermos o que tengan problemas. Eso uno puede dedicarle un par de días a la semana a visitar a los hermanitos que estén enfermos o que tengan problemas y oro por ellos y ya. El oficio del pastorado es algo muy simple y muy sencillo. Luego yo llego a la casa, recibo un sueldo tranquilo y me quedo quieto y feliz y es algo bueno y es algo chévere. Cualquiera puede decir eso, guiado pues por diferentes motivaciones, por una creencias equivocadas o por simplemente no comprender lo que significa el ministerio pastoral ni la importancia del ministerio pastoral. Ese tipo de personas que piensan que ser pastor es simplemente predicar bonito, que porque tienen la fluidez verbal, la oratoria o la elocuencia, o porque tienen el carisma para envolver a las personas, o porque tienen cierto dinamismo, o porque tienen ciertas capacidades, están llamados a ser pastores. Esas personas están profundamente equivocadas, profundamente equivocadas. Tenemos que tener la motivación correcta si se trata de motivación, porque realmente el pastorado no es algo a lo cual debemos estar motivados. El pastorado es un llamado soberano que proviene del corazón de Dios y no del corazón del hombre. La iniciativa para escoger a determinado hombre para el pastorado proviene en el corazón de Dios. Quizás Dios en ese proceso puede colocar en la persona que Él ha escogido previamente el anhelo de pastorear. Y esa puede ser una de las cosas que confirmen ese llamado. Pero no siempre los que anhelan pastorear han sido llamados por Dios. Entonces hay que tener muy claras las cosas. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay personas frustradas, hay personas que han fracasado y esconden su frustración y su fracaso en la iglesia. Hay muchas personas que quieren ejercer el pastorado como un medio de realización personal, como un medio de ser importante, como un medio de obtener reconocimiento. El corazón del ser humano es engañoso y perverso. Y eso es una de las cosas de las que habló el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23 acerca de los fariseos. Podemos caer en ese vacío de los fariseos. Vamos un momentico a Mateo capítulo 23. En Mateo 23 leemos del 1 al 9, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí y rabí. Así que muchas veces la motivación de un hombre para ser pastor no proviene del cielo, ni proviene del Espíritu Santo, ni proviene de Dios, sino que proviene de su propio ego, que anhela el reconocimiento, que anhela que lo llamen pastor, que anhela estar en la primera banca, que anhela estar en un púlpito, que anhela que todas las miradas estén puestas delante de él. Pero no siempre hay un llamado, no siempre hay una elección, no siempre es un ministerio
que Dios ha entregado y que ha regalado. Tenemos que tener la motivación correcta, tenemos que tener el corazón correcto para ese tipo de cosas. Y ese corazón correcto, recuerden, nos lo da el mismo Dios. Recuerden cuando Dios desecha a Saúl y escoge a David. Y dice, yo me he preparado un hombre que tiene un corazón conforme al mío. Dios mira el corazón. Nosotros miramos la apariencia, el carisma, la personalidad, la elocuencia y los dones. De hecho, muchas iglesias en estos días tienen un buffet de pastores, así como decir un buffet de abogados, la mayoría de las iglesias tienen un buffet de pastores. ¿Cómo han sido escogidos esos pastores? Por su talento, por su apariencia física, por su carisma, es decir, el grado de simpatía que ejercen sobre la congregación, eh, por su dinamismo, por su liderazgo. O sea, la palabra liderazgo hoy en día está tan de moda y entonces ahora todos son pastores. Uno de los sistemas más diabólicos, pero sobre todo, o vamos a decirle diabólicos, pero vamos a decirle más antibíblicos que hay de la administración de la iglesia del Señor Jesucristo, es el sistema G12. Eso invariablemente tuvo que haber sido una revelación de Satanás sobre ese hombre que inventó el G12, porque en el G12 no se respeta el llamado pastoral, en el G12 se selecciona a las personas que tienen talento como si fuera el factor X. Se selecciona al hombre más inteligente, al hombre más guapo, al hombre más atractivo, al hombre más simpático, al hombre más elocuente, al hombre, bueno, no quiero decir más cosas para, repito, no ser ofensiva. Y entonces se dice que ese es un pastor y para que el sistema parezca santo, le colocan 12 personas porque Jesucristo tuvo 12 discípulos. Los 12 discípulos fueron los de Jesús, pero ni Pablo, ni Pedro, ni Esteban, ni ninguno de los apóstoles comenzó su ministerio entregándoles voy a esperar a que silencien porque no están muteados completamente y abren los micrófonos. Ok, bueno, continuamos. Continuamos. Entonces, hermanos, cuando nos alejamos de las escrituras, convertimos la iglesia en una empresa secular. Y sí, y la iglesia sí es una empresa, es la empresa de Dios. Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre tengo que andar, pero los negocios de mi Padre tienen que ser administrados con las leyes administrativas del Padre, no con las leyes administrativas del diablo o del mundo o leyes seculares. Sí, tenemos que administrar, pero tenemos que regirnos por las sagradas escrituras. Entonces vamos a tercera de Juan, la tercera carta de Juan. Vemos ahí vamos a encontrar a un hombre que ejercía un liderazgo completamente diabólico en la iglesia y se convirtió en un estorbo. Hay una forma de liderazgo llamada Diótrefes. Diótrefes es la encarnación del líder que quiere llamar la atención, que quiere figurar, que quiere que todo el mundo le rinda pleitesía y que trata siempre de opacar y reprimir a los demás. Ese es Diótrefes. Está en la tercera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice Pablo. Perdón, Juan. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Imagínense, Juan es uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, pero no por eso es un hombre autoritario. Miren que aquí hay algo bien claro, y es que los apóstoles no ejercían un autoritarismo y ni se enseñoreaban de las congregaciones. Todo tenía que ser con la mansedumbre y con el amor. Y Juan le escribió, ustedes saben la autoridad que tenía el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor Jesucristo, y escribió a la iglesia que estaba pastoreada por un tal Diótrefes. Y mire lo que pasa en esa iglesia. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes,
al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contentos con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes ejercía un liderazgo carnal y es el prototipo del líder que abusa del poder, que abusa de su llamado y que se enseñorea de las almas que no son suyas, porque repito, son del Señor Jesucristo. Este tema es bien complicado, hermano, por todo lo que se está dando en las iglesias ahora. Yo no sé si yo pueda terminar este capítulo hoy, pero intentaré. Bueno, vamos entonces a continuar con los requisitos de los obispos. En el capítulo 3 vamos al primero. El primer requisito dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Lo primero que dicen aquí es cuál es el carácter de él, el carácter de aquel que anhela el obispado. Dice primero que sea irreprensible. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? De todos los cristianos van a hablar mal. De todos los cristianos van a hablar mal. A todos los pastores los van a atacar con calumnias y con difamaciones. Irreprensible significa que ninguna de esas calumnias y ninguna de esas difamaciones pueda ser probada. Irreprensibles es que no lo puedan sorprender, como decimos nosotros, con las manos en la masa. Irreprensibles es que no puedan esgrimir una prueba que, que evidencie que hay una falla en él. Eso es irreprensible. Irreprensible es que no tengan nada de qué acusarlo con pruebas. ¿Lo podrán acusar falsamente? Sí. Así es como el diablo ataca a la iglesia. Pero tiene que ser irreprensible, es decir, que nunca encuentren una prueba de lo que están diciendo. Eso significa irreprensible. Ahora tiene que ser marido de una sola mujer. Bueno, en aquellos tiempos, por la influencia del Imperio Romano, era muy normal que un hombre tuviera varias mujeres. Pero en estos tiempos también es normal. En estos tiempos, hermanos, la iglesia cristiana y algunos falsos ministros, y yo digo falsos porque tienen que ser falsos, hoy en día hay muchos ministros supuestamente cristianos, supuestamente pastores, que tienen mucho más de una esposa, tienen más de 2 y de 3 esposas, y muchos de ellos hasta justifican su adulterio y su promiscuidad con textos bíblicos sacados de las mujeres de Abraham, de las mujeres de Salomón, de las mujeres de David, y ignoran por completo el carácter de los obispos. Pero qué triste es, hermano, que habiendo pastores así, que no tienen la capacidad de ser fieles a una sola mujer, que no tienen la capacidad de ser esposos de una sola mujer, son seguidos en su necedad, en su promiscuidad, en su depravación. Es seguido por miles y miles de ovejas necias que tampoco aman la palabra, que tampoco aman la verdad, y de esa manera el nombre del Señor Jesucristo es blasfemado. De esa manera la iglesia del Señor Jesucristo es corrompida, el evangelio del Señor Jesucristo es manchado. De esa manera pienso yo que estos son ministros de Satanás, porque la Biblia nos enseña que aún Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus ministros pues también hacen lo mismo. Entonces, esta viene a ser un punto clave a la hora de escoger un ministro, que sea marido de una sola mujer. Y cuando digo escoger, me refiero a la confirmación que la iglesia debe hacer de un pastor. Si Dios lo llama, Dios lo capacita, Dios muestra que ese es el hombre, el Espíritu Santo muestra con claridad que ese es el hombre, pero la iglesia tiene que ratificarlo. De hecho, en la otra carta a Timoteo, vamos a ver que también hay una imposición de manos y que se imponían las manos
para hacer el nombramiento de estos obispos de una manera, digamos, solemne o oficial para todos los miembros de la iglesia y que los miembros de la iglesia sepan realmente quién es el obispo que Dios ha puesto ahí. Ok, bueno, una sola mujer, una sola mujer. Hoy en día nos enfrentamos a un fenómeno producido precisamente por la degradación de la iglesia, porque la iglesia se ha apartado de la verdad bíblica, porque la iglesia se ha contaminado con el mundo. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una cantidad de escándalos de ministros en adulterio, de pastores adúlteros, de pastoras o esposas de pastores con adulterio. Y lo que la Biblia enseña, hermanos, y lo podemos mostrar, no hay suficiente tiempo, pero lo que la Biblia enseña es que un pastor que comete adulterio, si se arrepiente, es perdonado, pero su afrenta jamás será quitada y deja de ser idóneo para el ministerio. Cuando yo digo esta cosa que está en la Biblia, la gente enseguida se sienta mal, se siente incómoda, pero dice, pero ¿y la misericordia de Dios? ¿Pero y la gracia de Dios? Claro, si es que yo no estoy diciendo que una persona que comete adulterio no va a ser perdonada. Tampoco estoy diciendo que una persona que comete adulterio va a perder su salvación. No, si se arrepiente puede ser restaurada y puede ser levantada, pero el ministerio pastoral se acaba porque ese ministerio pastoral deja de tener esta característica, deja de ser irreprensible e inmediatamente el hombre adúltero ya no califica para ejercer el pastorado. Lo pueden colocar en otro lugar en la iglesia, pero si él ama a Cristo, si él respeta el evangelio, si él de verdad está arrepentido, él mismo bajará la cabeza y él mismo entregará el cargo porque conoce la escritura y sabe que él ya no es, escuchen, ya no es irreprensible, ya no es irreprensible, ya no es competente. ¿Cómo puede él exigirle a los varones de la iglesia que le sean fieles a sus esposas si él no lo pudo hacer? ¿Cómo puede él sancionar el pecado? ¿Cómo él puede aconsejar a una pareja que está en conflicto? Y algunos dirán, no, pero es que como él ahora es un adúltero que se restauró, entonces ahora es más competente. No, dejó de ser irreprensible, dejó de ser irreprensible para la sociedad. Esto es bien complejo. Usted puede buscar todo lo que la Biblia dice, puede escuchar a otras personas, puede escuchar otras voces que con una, digamos, adulteración del concepto de la gracia y de la misericordia de Dios, que es para nuestra salvación, mas no para que permanezcan en el ministerio hombres que no son aprobados por Dios. Repito, hombres que no son aprobados por Dios. Bueno, dice es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que sea sobrio. ¿Qué significa sobrio? Que no tenga excesos. Sobriedad no significa solo que no tome, no. Sobriedad significa que se mantenga sobrio. Sobriedad significa que no tenga excesos, ni en la comida, ni en la bebida, ni en el vestir, ni en el gastar, ni en el poseer. Este requisito de que el pastor sea sobrio impide que el pastor sea multimillonario. ¿Por qué? Perdón. Porque cuando un pastor se enriquece más allá, escuche bien, más allá del nivel de las riquezas que maneja la grey que él pastorea, ha dejado de ser sobrio. Ha dejado de ser sobrio. Un hombre que comienza a enriquecerse y a poseer muchas cosas, que su carro no tiene que ser el carro más feo, pero tampoco tiene que ser el carro más costoso de la ciudad. No puede serlo. ¿Por qué? Porque tiene que ser sobrio. Tiene que ser sobrio a la hora de comprar su ropa. Tiene que ser sobrio a la hora de administrar los ingresos que le da la iglesia. Tiene que ser sobrio a la hora de comer. Tiene que ser sobrio a la hora de dormir. Tiene que ser sobrio. Sobrio significa equilibrio, dominio del asunto, sin excesos, sin defecto. Es decir,
Si un ministro de Dios se le da por hacer un voto de pobreza y vive de una manera ruinosamente, vive de una manera muy miserable, eso tampoco es ser sobrio, porque está también diciendo que el evangelio es ser pobre, es ser ruin, es ser miserable. Entonces, esa no es la idea tampoco. Sobriedad es un equilibrio, es un dominio de todas las cosas. Entonces, dice que sea sobrio, que sea prudente. ¿Qué significa prudente? Bueno, yo relaciono la prudencia no solo con el actuar, sino con el hablar. Una persona prudente es una persona que no se acelera para responder y que no se precipita para actuar. ¿Y eso de qué hace parte? Hace parte del carácter. Hace parte del carácter. Muchas personas de los líderes modernos ahora, de estos líderes que casi todos son sanguíneos, que casi todos son impulsivos, como lo era Pedro antes de ser quebrantado, muchas veces cometen errores, muchas veces, como decimos nosotros, meten la pata y eso los invalida como pastores. Un pastor no debe ser imprudente, un pastor no debe ser impulsivo, un pastor debe tener dominio propio. ¿Significa eso que un pastor nunca mete la pata y nunca dice una barbaridad? No, muchas veces la decimos, muchas veces metemos la pata y muchas veces decimos una barbaridad, pero ese no es el tenor. Se refiere al tipo de personas que siempre están hablando de más, que siempre están cometiendo una imprudencia, que siempre están actuando precipitadamente. El que anhela ser pastor debe ser prudente. Decoroso. Decoroso significa exactamente lo que hemos dicho. Un pastor debe estar limpio, debe estar peinado, debe estar rasurado, debe estar vestido decentemente, debe tener su casa limpia, debe tener su carro limpio, debe procurar el decoro en la iglesia, debe procurar ser una persona elegante, una persona decorosa. Es decir, no puede ser una persona que ande por ahí. Ahora, hermano, estamos hablando de un pastor al interior de su contexto. Yo conocí un pastor, un siervo de Dios que, que ministraba en muy pobre de la ciudad, un lugar que se llamaba o se llama, eso queda bien abajo por lo que se llama la zona Cachacal aquí en Barranquilla, un lugar supremamente peligroso. Uno cuando llega allá, pues es complicada la cosa porque son ladrones, prostitutas, drogadictos, asesinos, pandilleros. Hay un lugar que se llama la calle de los Meados y este pastor tenía una obra ahí y era un pastor que pastoreaba con una camiseta de esas que llamábamos nosotros camisetas chinas, que de tanto lavarla o de tanto no lavarla, porque no lo podía hacer, tenía un roto. Entonces son casos de casos. Ese hombre de pronto no podrá tener un decoro, pero él está acorde con, con el medio donde Dios lo ha puesto y con su vida Dios se glorifica, porque él con su ropa no ofende a las personas a las que está ministrando, sino que se ha hecho uno con las personas. Entonces, cuando se habla de decoro, se habla de que nosotros tengamos un equilibrio con el contexto social en el que estamos. Es decir, que nuestra presentación personal sea acorde con el nivel de la vida de las personas a las que estamos pastoreando. Que nuestra presentación personal no las ofenda por ser muy pobre, muy fea, ni tampoco las ofenda por ser muy lujosa y muy despampanante y se sientan inferiores. Entonces, eso es interesante ver cómo ponen esto que parece que de pronto no fuera importante, pero es importante el decoro. Es importante arreglarnos bien para servir al Señor. Hospedador, una persona hospedadora sabemos que es una persona que tiene su casa dispuesta para compartirla con los demás. Pero más que todo, pienso que una persona hospedadora es una persona que no esconde nada en su casa, que es auténtica, que es real. Una persona que abre las puertas de su casa es una persona sincera, es una persona real, es una persona honesta. Entonces, hospedador deben ser los pastores. Los pastores deben ser hospedadores.
Los pastores no pueden vivir en una casa que no tiene acceso para nadie porque tiene su mundo aparte. No, el pastor tiene que estar dispuesto a sacrificar la privacidad de su casa en un momento dado y hospedar a las almas que en algún momento dado necesitan de eso. La casa del pastor muchas veces es refugio de muchos creyentes. Bueno, debe ser hospedador y importante, debe ser apto para enseñar. Debe ser apto para enseñar porque básicamente, hermanos, un pastor enseña. De hecho, hay una corriente que dice que pastores y maestros es un mismo ministerio, que todo pastor debe ser un maestro con su estilo propio, con, con su metodología propia, pero todo pastor debe ser un maestro. La Biblia dice debiendo ser ya maestro por razón del tiempo, y en ese sentido dice que todos debemos ser maestros, porque todos hemos sido llamados a ganar almas a través de la enseñanza, ir y hacer discípulos. Ese es el llamado de Cristo universal para toda la iglesia. Todos los que estamos aquí estamos aprendiendo, no solamente para aprender a conducirnos como Dios quiere, sino para ser competentes, para enseñar a otros, para que otros también lo hagan. Así que todos nosotros somos llamados a ser maestros de una u otra forma. ¿Cuánto más un pastor tiene que tener la capacidad de enseñar? Yo recuerdo a un hombre que se graduó conmigo en el Instituto Bíblico y a él, pues él le gustaba mucho esto de servir y creo que él anhelaba ser pastor. No sé si lo consiguió o no lo consiguió, pero él decía algo que a mí me parecía muy, muy chistoso. Él me decía, a mí me encanta enseñar, a mí me encanta enseñar. Yo sé que yo nací para enseñar. Lo único que no sé es que me pasa algo cuando enseño y es que nadie me entiende. A mí me tocaba hacer un esfuerzo para no soltarle la risa en la cara porque me parecía tan absurdo. Él era abogado. Entonces, usted sabe, por lo general los abogados tienen elocuencia y tienen mucha fluidez verbal. Y él decía que a él le gustaba enseñar en la iglesia, que él era maestro, pero que él no entendía por qué la gente no le entendía cuando él enseñaba. Apto para enseñar significa que sea competente para que el pueblo de Dios entienda. Y eso es un don de Dios. Eso no lo decido yo. Yo no me convierto en una persona apta para enseñar. Yo puedo perfeccionar el don que Dios me ha dado con disciplina, con estudio, con entrenamiento. Pero yo no puedo adquirir un don si no lo tengo. No lo tengo. ¿Soy apto para enseñar sí o no? La respuesta es sí o no. Soy competente para enseñar la palabra de Dios y que el pueblo de Dios me entienda. Eso es un don que Dios me da. ¿Lo tengo o no lo tengo? Entonces, el que es llamado a ser pastor debe ser apto para enseñar. Continuamos con el versículo 3 acerca de los requisitos del carácter de los pastores. No dado al vino. Es interesante que dice no dado al vino y no dice que no tome vino. ¿Por qué digo esto? Porque no digo esto para que salgan todos a tomar vino. Digo esto para que no condenemos a un hermano que toma vino. Tenemos que condenar lo que la Biblia condena. ¿Qué es lo que la Biblia condena? La Biblia condena la embriaguez. Cuando dice no dado al vino, significa que no tiene que ser un hombre que tenga, ubicando en el contexto lo que significa un hombre que tenga una inclinación a andar bebiendo vino. ¿Y por qué no prohíbe el vino? Hombre, porque el vino era un elemento cultural de Israel y era imposible asistir a una cena y que no te sirvieran vino. Lo que dicen aquí básicamente es que el pastor, por un rasgo que ya vimos, que es que sea sobrio, no puede pasarse de la copa de vino que le daban. No puede tener esa tendencia a buscar la embriaguez de su corazón en el vino o en el alcohol. No dado al vino implica no solamente no dado al vino, es no dado a ninguna sustancia ni a ninguna actividad que produzca embriaguez o que empañe su sobriedad. No dado al vino. Es decir, que no sea un bebedor de vino. No pendenciero, no pendenciero. No pendenciero significa no peleonero. Eso es un rasgo del carácter de algunas personas.
hay personas que no pueden pasarse 2 días sin pelear. Hay personas que no pueden pasar 1 hora sin pelear. Hay personas que tienen una manera de hablar que parece que estuvieran incitando continuamente a la pelea y que disfrutan la pelea. Ser pendenciero significa amar las discusiones que no te llevan a ninguna parte. Eso es ser pendenciero. Ahora, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, no avaro, no codicioso de ganancias deshonestas. Ay, hermano, eh, ¿por qué habrá dicho esto el apóstol Pablo? El pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Hace mucho tiempo que los políticos se dieron cuenta que los pastores, y sobre todo los pastores de la prosperidad, los pastores corruptos, los pastores avaros, hace mucho tiempo que los políticos se dieron cuenta que estos pastores constituían un rubro numeroso de personas que ellos podían conquistar, como hoy en día el rubro de los homosexuales, el rubro de ciertos grupos de personas supuestamente marginados, se ha vuelto tan grande que ahora todas las políticas están enfocadas a conquistarlos a ellos. Entonces, hubo un momento, no sé, hace quizás unos 20 años aproximadamente, que los políticos se dieron cuenta que las iglesias eran numerosas y que podían conquistar al pastor ofreciéndole cosas como terrenos, dinero, eh, eh, ciertas, ciertos privilegios, ciertas cosas que ofrecen los políticos siempre. Y los pastores se dejaron tentar y comenzó un movimiento de política en las iglesias donde muchos pastores subieron al púlpito políticos a hacer campaña política y profanaron profanaron los púlpitos, profanaron la iglesia, ofendieron a muchos hermanos, se corrompieron. Detrás de todo este movimiento en el que la política ingresó a la iglesia, hubo una corrupción sin precedente al interior de las congregaciones. Y en todo este tiempo se cumplió lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo, que el pastor no podía ser codicioso de ganancias deshonestas, o sea, que es algo que tenía que haber en sus corazones y no lo había. ¿Cuándo se sabe que el pastor es codicioso de ganancias deshonestas? Pues simplemente cuando es probado en la tentación. Hermanos, todos los pastores son tentados, deben ser tentados. Satanás tienta. Esta es una de las tentaciones elementales de Satanás. Satanás se llevó al Señor Jesucristo, lo subió a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adores. Y esa es una de las tentaciones en las que todo pastor va a ser tentado. ¿Y de qué depende que él no caiga? Pues simplemente de que en su corazón no haya el deseo de enriquecerse, que en su corazón no exista ese deseo y no lo podemos saber. O sea, el hecho de que un pastor sea pobre no significa que no sea avaro, no, porque el deseo puede estar oculto, represado en su corazón. Y ese deseo oculto y represado en su corazón algún día puede salir a la luz porque el enemigo va a probar a todos los ministros de Dios ofreciéndole riquezas, ofreciéndole privilegios, ofreciéndole poder y todas aquellas cosas que están en la naturaleza caída, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Esa naturaleza caída que debemos crucificar junto con el Señor Jesucristo y vivir la vida del Señor, esa naturaleza va a ser tentada. Satanás sabe que eso está ahí en nuestro corazón, pero eso tiene que ser sometido, eso tiene que ser atado. ¿Y cómo nosotros vamos a saber que eso está ahí? Por eso dice que no esté codicioso de ganancias deshonestas. Entonces yo quiero que miremos algo en el versículo 3, que parece que hay como un contraste de 3 cualidades, 3 virtudes positivas, 3 virtudes negativas, perdón, o 3 defectos confrontados con 3 virtudes. Versículo 3, vamos a leer, no dado al vino, ese es el primer defecto que no debe tener un pastor, no dado al vino.
no pendenciero, o sea, no problemático, no contencioso, no peleonero. Ese es el segundo defecto que no debe tener el pastor. No codicioso de ganancias deshonestas. Ese es el tercer defecto que no debe tener. Ahora vienen tres virtudes que contrastan con esto. El pastor debe ser amable y apacible. Amable y apacible. En vez de ser pendenciero, debe ser amable y apacible. Ese debe ser el carácter normal de un pastor. Debe ser amable y apacible. Pero ojo, un pastor debe ser amable y apacible cuando se trate de que lo estén atacando a él. Pero cuando se trate de las cosas de Dios, debe ser fuerte, debe ser firme, debe ser tajante. Como cuando Jesucristo entró al templo, tumbó las mesas de los cambistas, hizo un azote de cuerdas y expulsó a todos los mercaderes del templo. Y no fue ni amable ni apacible porque el celo por la santidad de Dios consumía su corazón. Entonces, no pensemos que un pastor que le dice que sí a todo el mundo, que permite el pecado en la congregación, que no disciplina y que no reprende, es un pastor amable y apacible. Ojo con lo que estamos diciendo, el pastor tiene que decir no cuando se trata del pecado. Y ese no puede ser con, ay, hermanito lindo, no, tiene que ser un no firme. El pastor tiene que ser amable y apacible con aquellos que lo quieren atacar, con aquellos que lo quieren ofender, con aquellos que son débiles, con aquellos que son canzones, con aquellos que son insoportables, con aquellos que son imprudentes, con aquellos que son problemáticos. Hay que saber ser amables y apacibles, pero con el pecado no se es ni amable ni apacible. Se es radical y se es tajante. Con las cosas de Dios se es claro, se es definitivo. Entonces, no confundamos una cosa con la otra. Amable, apacible, no avaro. Es decir, que no le interesa el dinero, que no le interesa el dinero. El pastor debe ser un hombre que se siente rico, que se siente pleno, que se siente satisfecho, que se siente afortunado. Ese es el corazón de un pastor. Un pastor se siente afortunado de haber conocido a Cristo y se siente supremamente privilegiado por el hecho de servirle. Un pastor cuando ora dice, Señor, tú eres mi porción. Y cuán buena ha sido mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos. Tú eres la porción de mi copa y tú sustentas mi suerte. Así dice un salmo, diciendo que en ti he hallado la plenitud. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre encuentra y luego gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel tesoro. ¿Qué significa? Que para un pastor Cristo debe ser suficiente. Un verdadero pastor que ha descubierto la riqueza del Señor Jesucristo, que ha descubierto el gozo de su presencia, que ha descubierto el privilegio de conocerlo, estima todas las cosas como pérdida. Así lo dijo Pablo. Lo que para mí era ganancia, lo que para mí era importante, ahora lo estimo como estiércol, cuando lo comparo con la excelencia del conocimiento de mi Señor Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganarlo a Él. Entonces, un pastor verdadero no está soñando con hacerse rico, hermanos, no está soñando con hacerse rico. Esos no son los sueños de un pastor, esos no son los anhelos de un pastor. Un pastor sueña con la gloria del Señor, un pastor sueña con que las almas procedan al arrepentimiento. Un pastor sueña con que la presencia de Dios se manifieste. Un pastor sueña con crecer a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Un varón sueña con que Cristo venga, pero no sueña con el mejor carro ni con la mejor casa, porque un pastor tiene una visión de la gloria de Dios que hace que las cosas que son estimadas en esta tierra palidezcan y se consideren basura frente a todas las riquezas que Dios nos ha dado en su herencia. Bueno, apacible, no avaro. Ahora vamos a ver la familia del pastor, versículos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa. Una de las cosas más difíciles de aprender eh, en el reino de los cielos es cómo se maneja el gobierno según Cristo, que es diferente del gobierno secular. Un hombre que gobierna bien su casa no es un hombre que asusta, no es un hombre que grita, no es un hombre que se impone, no es un hombre que se enseñorea, no es un hombre que abusa, sino que es un hombre que gobierna, es decir, que tiene autoridad. Hermanos, la autoridad proviene del cielo y Dios le ha dado la autoridad a los varones. Si Dios es el que ha dado la autoridad, pues la fuente de autoridad es Dios. Y si el hombre sabe reconocer la presencia de Dios y honrar a Dios delante de su familia y delante de su esposa y delante de sus hijos, Dios también lo honrará a él. El hombre tiene que asumir el liderazgo espiritual de su casa, tiene que asumir el sacerdocio, no de manera autoritaria, no enseñoreándose, sino tal cual como lo hizo el Señor Jesucristo. De esa misma manera, el hombre es responsable del altar familiar en su casa. Esa es la responsabilidad de un varón. El varón que gobierna bien su casa es el varón que toma la iniciativa. El varón que la mujer es la que lo tiene que despertar el domingo. Mijo, vamos para la iglesia. Mijo, hoy es domingo, vamos para la iglesia. Ese hombre no tiene autoridad. Aunque sea el varón de la casa, lo único que le queda es gritar para que se haga su voluntad, pero no está ejerciendo la autoridad. No está ejerciendo la autoridad. La autoridad proviene de Dios. Es el varón el que se levanta el domingo y dice, hoy es el día del Señor. Vamos a levantarnos temprano, que todo esté listo, que la ropa esté lista, porque tenemos que llegar temprano, porque Dios tiene que ser honrado. Y el varón que llega tarde a la iglesia no honra a Dios, porque el que invita a la iglesia el domingo es Dios, no el pastor. Y si él no honra a Dios, por supuesto que tampoco honra al pastor y no le importa nada. Entonces, un hombre que ni siquiera se preocupa por honrar a Dios es un hombre que no tiene autoridad espiritual. Podrá ejercer autoridad de otra forma, es decir, eres el que trae el dinero a la casa y lo respetan porque trae el dinero a la casa. Eres el que grita cuando se le pierde algo, entonces lo respetan porque si algo se pierde, grita. Eso no es autoridad. Dice que gobierne bien su casa, es decir, que ejerza el sacerdocio espiritual que Dios le ha dado primero en su familia. Porque si él no sabe pastorear a su esposa, si él no sabe pastorear a sus hijos, que no venga a pastorear a las mujeres de la congregación, ni venga a pastorear los hijos de los otros hombres. Es algo sencillo. Yo pienso que esto no tiene necesidad de que se enseñe. Está escrito tan claro, en un lenguaje tan claro, tan transparente. Oye, si tú no puedes enseñar a tus hijos a orar, tú no puedes enseñar a una congregación que ore. Si tú no puedes enseñarle a tus hijos a adorar, tú no puedes hacer que los hijos de otros hombres adoren. Mira a tus hijos, mira a tus hijos. Una de las cosas que yo veo en la iglesia es el problema de creer que nuestros hijos son perfectos y ponerle los ojos a los hijos de los demás para criticarlos. Mire lo que dice el versículo 4: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué quiere decir Pablo cuando le agrega a que debe gobernar bien toda su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad? ¿Qué significa eso? Que sus hijos deben estar sujetos con honestidad. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que muchas veces tapamos los pecados de nuestros hijos. O sea, no hay honestidad, no hay honestidad en el gobierno que hacemos de nuestros hijos. Nuestros hijos están cometiendo pecados y nosotros estamos sancionando los mismos pecados que nuestros hijos cometen, pero en los hijos de los otros, y en nuestros hijos no. Eso es ser deshonesto. Yo tengo que aplicar la regla de lo que yo quiero para los hijos de los demás, primero en los hijos míos. Que mis hijos obedezcan el evangelio, que mis hijos respeten el evangelio. Ahora,
Se abre otra problemática. ¿Y qué pasa si los hijos del pastor no son convertidos? Aquí no dice que los hijos del pastor tengan que ser convertidos. No dice eso. Aquí dice que los hijos del pastor tienen que estar sujetos a su padre, que es el pastor. Y eso lo podemos encontrar aún en familias seculares. Podemos encontrar familias que no son cristianas donde los hijos respetan a su padre. Porque hay un modelo de gobierno familiar basado en el respeto y porque el padre ha ejercido su autoridad con sabiduría. Y si bien el hijo no es cristiano, no ha nacido de nuevo, tiene temor de Dios y tiene respeto por su padre y se somete a todos los lineamientos de su padre. Eso es lo que significa tener a sus hijos en sujeción con honestidad. Yo no puedo hacer que mis hijos nazcan de nuevo. Yo no puedo hacer que mis hijos se conviertan a Cristo. Eso pertenece ya al área de la oración. Yo lo único que puedo hacer por la conversión de mis hijos es orar, ayunar, clamar. Pero aquí no están hablando de esa parte. Aquí están hablando es de la sujeción. Están los hijos del pastor sujetos a su padre, al pastor. Respetan las cosas de Dios. Oiga, oiga lo que estoy diciendo. Respetan las cosas de Dios. Es todo lo que se pide. Pero si al interior de la casa del pastor los hijos fornican y él lo permite o lo ignora porque él está muy ocupado y él no sabe lo que pasa al interior de su casa, no es competente para pastorear. ¿Por qué? Porque no tiene dominio sobre su casa. En su casa fornican, en su casa ven pornografía. Cada uno de sus hijos tiene un televisor. Cada uno de sus hijos tiene canales para ver pornografía. Él no está gobernando bien su casa. Él no puede gobernar la iglesia de Cristo. Yo creo que esos son ejemplos muy claros y muy sencillos. El pastor responde, hermano, y esto es para todos los padres. Cada padre y cada madre responde por lo que se hace bajo el techo que él sostiene. Usted sostiene su casa. Todo lo que sucede al interior de su casa es responsabilidad suya. Si usted quiere, lo permite. Si usted no quiere, no lo permite. Gobierne bien su casa. Esto es para todos, pero mucho más es un requisito de los pastores, que gobierne bien su casa y que sus hijos estén sujetos a él con honestidad. Es decir, que no sea una apariencia. Vamos para la iglesia para que te vean. Y allá en la iglesia el pelado se ve así como si bien, pero al interior de la casa sabemos que él hace lo que le da la gana. No puede gobernar su casa, no puede gobernar dos pelados y tampoco puede gobernar la iglesia. Eso es sencillamente elemental. Su familia tiene que ser una iglesia sometida a Cristo. Y repito, no necesariamente todos tienen que ser convertidos, porque no es potestad de un hombre hacer que las almas se conviertan, pero sí tienen que respetarse y sí tienen que honrarse y sí tienen que obedecer a su padre. Bueno, vamos entonces a la parte de su madurez espiritual. En el versículo 6, vamos a la parte de la madurez espiritual. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Una persona que tiene poquito tiempo de haberse convertido. Eso es un neófito. Un neófito es una persona recién convertida. Cuando una persona recién convertida se coloca en un púlpito o se coloca en un lugar de importancia o de preeminencia, el ego se sube. Y el ego, que es la sede del principio satánico llamado orgullo, ¿cómo pecó Satanás? ¿Cómo pecó Satanás? Satanás no se robó nada. Satanás no fornicó con nadie porque él es un ángel, los ángeles no fornican de esa manera. Satanás no mató a otro ángel porque los ángeles no se matan. Entonces, Satanás no infringió ninguno de los 10 mandamientos que nosotros conocemos.
¿Qué fue lo que sucedió en el corazón de Satanás? La Biblia nos dice en el libro del profeta Isaías que él comenzó a contemplar el trono de Dios, que él era un ángel hermoso. Oigan esto, era un ángel hermoso. Era uno de los mejores músicos o el mejor músico que Dios creó. Era guardián del trono de Dios. Ese es Satanás. Querubín perfecto, hermoso. Tenía flautas, tenía tamboriles. El día que fue creado, eso fue un día majestuoso. El ángel más hermoso, el ángel más glorioso, un músico espectacular, fue colocado como guardián del trono de Dios. Y como todos los ángeles, escuche bien, como todos los ángeles, además de sus funciones, en este caso era el guardián del trono de Dios, y me imagino que por ser músico también era como el director de las alabanzas, pero además de sus funciones, tenía el privilegio de adorar a Dios. Adorar a Dios es contemplar a Dios, poder ver a Dios en su hermosura, en su gloria, en su majestad. Esa gloria que cuando vamos a Isaías capítulo 6, vemos que hay unos ángeles que tienen 6 alas y con 2 alas tapan sus pies, con 2 alas tapan su rostro, porque al taparse su rostro, ellos dicen, no somos dignos de mirar la gloria de Dios. No somos dignos de ver la luz resplandeciente que emana de la belleza y de la santidad de Dios. No somos dignos de eso. Ellos en su humildad se tapan para no ver a Dios. Pero ahí estaba este ángel guardián, este querubín protector, con toda esa belleza, con toda esa hermosura, con toda esa competencia, con todos esos dones y esos atributos que Dios puso en él, con el privilegio de poder contemplar a Dios, de tocar para Él, de servirle a Él, de adorarlo a Él, que es el privilegio más grande. Pero un día, Él empezó a pensar que dado que Él era tan hermoso, que dado que Él era tan inteligente, que dado que Él tocaba tan bonito, Él merecía estar sentado en la silla donde Dios estaba sentado. En otras palabras, hermano, dejó de contemplar a Dios y empezó a contemplarse a sí mismo. Escuche, dejó de contemplar a Dios y empezó a contemplarse a sí mismo y comenzó a descubrir que era inteligente, que era hermoso, que era poderoso, que tocaba hermoso. Comenzó a contemplarse y deseó estar en el trono de Dios. Eso implica que se envaneció, se le olvidó que todo lo que tenía había sido dado por Dios y había sido dado para Dios, porque todas las cosas fueron creadas por Él, o sea, por Cristo, y para Él, o sea, para Cristo. Nada de lo que tenemos es para nuestra gloria. Escuchen, nada de lo que tenemos es para nuestra gloria. Todo lo que tenemos, habilidades, dones, talentos, capacidades, gracias, todo lo que tenemos no nos pertenece, nos los dio Dios y es para Dios, para su honra y para su gloria. Pero cuando un neófito que no entiende estas cosas, para un neófito que vive en el yo, es que yo soy más inteligente, es que yo soy más competente, es que yo lo hago mejor, es que yo predico bonito, es que yo me debieran poner a mí porque mira que ellos no tienen el sentir de Cristo, no tienen la pureza y la santidad de Cristo. Haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Haya pues en vosotros este Cristo Jesús, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, no hagan nada. ¿Cuál es ese sentir? Ese sentir te debe llevar a no hacer nada, ni por contienda, ¿qué es por contienda? Competir con el otro. Voy a predicar bien para que vean que yo predico mejor que Juancho. Ni por vanagloria. Voy a predicar bien para que sepan que yo soy un gran predicador. Ah, todo el mundo mirándome, todo el mundo diciendo amén, todo el mundo aplaudiéndome.
no un neófito para que no se envanezca. Escuche, y caiga en la condenación del diablo. Caiga en la condenación del diablo. Miren qué frase tan fuerte. Cuando un neófito, por causa del ministerio y por causa de que está siendo usado por Dios, se envanece, cae en condenación. Y dicen la condenación del diablo. El diablo está condenado. Cuando el diablo está condenado, el diablo no tiene arreglo. No hay manera de ir a predicarle al diablo. No hay manera de orar por el diablo para que el diablo se arrepiente. Está condenado. Tiene una mente reprobada. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú anhelas ser pastor, tienes que tener cuidado, porque si tu corazón se envanece a causa de los halagos, a causa de la adulación, a causa de los aplausos, y te llegas a creer que eres importante, y te llegas a creer que mereces reconocimiento, y te llegas a creer lo contrario que pide la Escritura. La Escritura dice que tú debes estimar a los demás como superiores a ti mismo. Pero ese es el corazón de Cristo. El corazón del diablo estimó que él era superior a los demás. Y tú llegas a sentir que eres superior a los demás, que eres más inteligente, que eres más competente. Has caído en la condenación de Satanás y como tal ya no eres un instrumento útil para la gloria de Dios porque estás envanecido. Eres un instrumento útil para la obra de Satanás y por eso hay tantos líderes envanecidos, llenos de arrogancia, llenos de altivez, dándole órdenes a Dios, viviendo en pecado, en lascivia, en promiscuidad, en avaricia, robándole y trasquilando el rebaño, acabando con las ovejas, blasfemando el nombre de Dios, corrompiendo el evangelio, siendo tropiezo para el rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque se envanecen pensando que eres alguien porque Dios te usa. Ser usado por Dios no implica ser aprobado por Dios. Ese es un principio. Ser usado por Dios no implica ser aprobado por Dios. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. No los conozco, dice el Señor. Apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, no un neófito. Ahora pasemos al versículo 7, su testimonio. Esto tiene que ver con ser irreprensible para con los de afuera, su testimonio afuera. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que tenga buen testimonio para con los de afuera. Por eso digo que cuando un pastor comete adulterio ya no puede seguir siendo pastor. ¿Por qué? Porque del adulterio se enteran todos los de afuera. Y todos los de afuera se lo van a estar restregando toda la vida. Aquel pastor es adúltero. Todo lo que un pastor haga, cosas ilícitas, cosas no permitidas, cosas que se sancionan con la ley, lo invalida como pastor, porque todas esas cosas se llegan a saber. De hecho, el apóstol Pablo enseña en Corintios que las disputas, los problemas, los conflictos entre los hermanos no deben ser llevados a los tribunales de afuera, porque afuera no deben saber que si un hermano le robó una plata al otro y no le quiere pagar, esas cosas se deben resolver en un tribunal eclesiástico, o sea, al interior de la iglesia. Pero cuando un pastor roba, cuando un pastor estafa, cuando un pastor interviene y hace parte de una estafa, como hace poquito unos pastores de una iglesia hicieron parte de una estafa de una persona que ellos avalaron en una iglesia de aquí de Barranquilla, supremamente importante, de las iglesias más importantes a nivel secular o a nivel de mundo, por decirlo así, importante en cuanto al dinero que maneja y al número de almas que congrega. Una de esas iglesias le dio el aval a una señora que vendía planes turísticos, como unos cruceros para Europa, cruceros no, unos tours para Europa. Y esa señora le vendió esos tours para Europa, se los vendió a una cantidad de hermanos de la congregación
y le sacó aproximadamente a cada hermano de la congregación, le sacó aproximadamente 30 millones de pesos. Y esa señora hizo eso con el aval de los pastores de la congregación que la recomendaron y pusieron un stand, es decir, le colocaron una pequeña oficina a la señora para que vendiera todos esos planes turísticos que, repito, valían 30 millones de pesos y ella llegó a recibir de un primo mío que yo conozco, o sea, que yo conozco, no es un primo mío, hermano, llegó a recibir 28 millones de pesos esa señora con el aval de esos pastores. Esos pastores tienen que renunciar, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no son pastores, porque no son pastores, porque son hombres que han visto el pastorado como una forma de enriquecimiento. Y hay unos tontos que lo siguen. ¿Por qué? Porque tienen todas las características de un líder carismático. Atraen, saben decir lo que la gente quiere oír, saben adular, saben consentir y acariciar el ego de las personas. Y saben torcer la palabra. Y a Satanás eso le gusta y Satanás respalda el negocio de la falsa doctrina, lo respalda con todo el respaldo que él puede dar. Porque sabe cuánto daño le hace eso al Evangelio y a la causa de Cristo. Entonces dice que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, esto es lo que es un pastor. Un pastor es alguien que ha sido llamado a una gran obra, a una obra muy grande, muy alta, muy sublime, superior a ser presidente de una nación o de una potencia del mundo. Ser pastor es apacentar ovejas por las cuales Cristo derramó su sangre. Ser pastor es ser un siervo de el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que quiere ser pastor tiene que sentarse a pensar cuán grande es su deseo y su anhelo. El pastor tiene que tener una familia bien unida, bien gobernada, bien manejada. El pastor tiene que ser sobrio, el pastor tiene que ser manso, el pastor tiene que ser prudente, el pastor tiene que tener un carácter apacible, el pastor no puede desear ser rico, que Dios lo bendiga y lo prospere, sí, pero ese no debe ser su anhelo, la riqueza. No debe ser un neófito, debe ser un hombre probado, debe ser un hombre que ha pasado por el molino, que ha pasado por el sufrimiento y por el dolor, que ha sido quebrantado en su corazón, que tiene humildad, que tiene mansedumbre y que sea irreprensible tanto para el interior de la iglesia como para fuera de la iglesia. Vamos entonces con los siguientes, los requisitos de los diáconos. Vamos a leer los requisitos de los diáconos, versículo 8. Dice, los diáconos asimismo, hasta el 13 leemos 3 del 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué es un diácono? Cuando hablamos de un diácono, la palabra diácono significa un servidor. El origen de los diáconos lo encontramos en el libro de los Hechos. Recordemos aquel incidente en que la iglesia comenzó a crecer y empezaron a diferenciarse dos grupos, las mujeres judías convertidas al cristianismo y las mujeres griegas convertidas al cristianismo. Se levantó una murmuración acerca de que a las mujeres judías, a las viudas, porque la iglesia tenía un rubro de todo lo que la iglesia recibía. Los pastores de la iglesia apartaban un rubro que repartían como una ayuda, como un alimento, como un sustento a la mujer viuda, porque en aquella época una mujer viuda era casi
casi que un indigente porque las mujeres no trabajaban, no producían y dependían de los varones para su sustento. Y pues si se había muerto el esposo, ellas quedaban sin nada, entonces la iglesia era responsable del sostenimiento de las viudas. Pero llegó el rumor de que a las viudas judías, como la iglesia, el liderazgo inicial de la iglesia eran judíos, Pedro era judío, el primer pastor de la iglesia era judío, Juan era judío, Andrés era judío, todos ellos eran judíos, entonces se llegó el rumor de que a las viudas de los judíos se les daba la ayuda, pero que a las viudas de los griegos se les pasaba por alto. Entonces ese rumor comenzó a crecer y ahí es donde los apóstoles se sientan y dicen, nosotros no podemos dedicarnos a esto, y esto ilustra bien lo que es el llamado pastoral, nosotros no podemos dedicarnos a repartir el dinero entre viudas judías y viudas griegas, ni podemos dedicarnos a resolver chismes ni a resolver murmuraciones, porque nosotros tenemos que estar dedicados enteramente a la oración y a la predicación. Y no es correcto que descuidamos la oración y la predicación para alimentar nosotros mismos a las viudas. Entonces, escogieron. Se reunió toda la congregación y sometieron a votación cuáles eran los requisitos, que esos varones estuviesen llenos del Espíritu Santo. Y uno como sabe que un hombre está lleno del Espíritu Santo. Ah, porque habla en lengua. No. ¿Cómo hace uno para saber que un hombre está lleno del Espíritu Santo? Por su carácter, por su humildad, mansedumbre, templanza, gozo, paz, fe, amor, dominio propio. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Produce en el carácter de las personas el fruto del Espíritu Santo. Entonces, que sean varones íntegros, varones de testimonio y que estuviesen llenos del Espíritu Santo. Se reunieron y escogieron a 5. Es decir, esas eran cosas que eran claramente manifiestas para toda la congregación, porque toda la congregación dice, estos son los 5 varones que tienen estas características. Tienen un buen testimonio, no están metidos en problemas, nunca han resbalado, no tienen fama de nada y además de eso están llenos del Espíritu Santo y están llenos de sabiduría. Son competentes ¿para qué? Ojo, ¿para qué? Para servir una mesa. Eran meseros, por decirlo así. O sea, repartían el alimento, repartían la comida, repartían las ayudas y ellos servían a las mesas, servían a las mujeres. Miren, 5 varones sirviendo a las mujeres viudas de una congregación. Mire qué interesante, qué grado de humildad y qué exigencia bíblica tan grande. Oye, para llevarle un plato de sopa a una viuda griega necesito estar lleno del Espíritu Santo y necesito tener buen testimonio. ¿Alguna vez nos hemos sentado a pensar el por qué una exigencia tan grande para coger un plato y ponérselo a una viuda griega, a una mujer viuda? Se necesita que la persona encargada en la iglesia de las labores más humildes, más insignificantes ante nuestros ojos, no ante los ojos de Dios, tengan ese grado de competencia, tengan la llenura del Espíritu Santo manifestada en un carácter apacible, humilde, lleno de gozo, de paz, de amor, de templanza, de dominio propio, de mansedumbre y de todo el fruto del Espíritu Santo, y que además de eso estén llenos de sabiduría y que además de eso sean también irreprensibles. Se requiere todo eso para servir una mesa. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es todo lo que Dios está pidiendo, todo lo que Dios está demandando de las personas que ejercen el diaconado. El diaconado es el servicio en la iglesia. Los diáconos de la iglesia vendrían a ser, en este momento, en este sentido, vendrían a ser los ujieres, los que llevan a las personas a su silla, los que están pendientes de que la silla esté limpia, los que están pendientes de la casa de Dios, de que haya decoro en la casa de Dios, los encargados de las labores más humildes. Y miren todos los requisitos que hay para los diáconos. Ahora, existen diáconos en la iglesia que no hacen nada de estas cosas, sino que quieren que los sirvan a ellos. Un diácono tiene que tener una actitud humilde hacia el servicio. Un diácono tiene que ponerse un delantal y servir la mesa. Eso es lo que hace un diácono.
pero se ha perdido, escuche, se ha perdido también. Y yo personalmente me he sentido muy confrontada con estos requisitos que yo conozco de memoria, pero que a veces somos tan ligeros y los pasamos por alto. Están los diáconos haciendo su trabajo de humildad y de servicio. Están los diáconos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Tienen los diáconos buen testimonio en nuestra congregación? Tenemos que hacernos esa pregunta. Quizás algunos de ustedes son diáconos. ¿Tienes una actitud hacia el servicio? Puedes ponerte un delantal y servir una mesa. Puedes hacer y realizar las labores más humildes con gozo, con alegría, con amor, con fe, con mansedumbre, con humildad. Puedes hacer todo eso. Eso es lo que es un diácono. Eso es lo que es un diácono. Dice que tienen que ser honestos, sin doblez. Ay, hermano, hay tanta hipocresía en la iglesia, santurronería en la iglesia y vulgaridades en la casa. Al interior de la casa, el diácono es grosero, es pendenciero, es gritón, es vulgar. Son cosas que he vivido, hermano. Son cosas que he vivido. Decepciones que me he llevado. Dice que tampoco puede ser codicioso de ganancias deshonestas, o sea, tampoco puede ser un avaro. Dice que deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, que tienen que ser hombres que estén formados en la palabra de Dios, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, personas instruidas en la fe cristiana y que sepan qué es lo que nosotros realmente creemos. Y dice también que primero, antes de ser nombrados como diáconos, deben ser sometidos a prueba. El versículo 10 dice, estos también sean sometidos a prueba primero y después de que sean sometidos a prueba, entonces sí que ejerzan el diaconado. Las mujeres en el diaconado, dice que las mujeres sean honestas, que no sean calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. O sea, que las mujeres no sean habladoras, que no sean chismosas, que no anden hablando de más. O sea, ese es el defecto de las mujeres, les gusta hablar de más. Entonces dice, si usted es una mujer, si usted es una diaconisa en la iglesia, usted no puede ser una chismosa, usted no puede ser una habladora, usted tiene que ser una mujer sobria, usted tiene que ser una mujer prudente y debe ser fiel en todo. Los diáconos hombres deben ser maridos de una sola mujer y deben gobernar también sus hijos y sus casas. ¿Cuál es la razón? Dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. ¿Cuántos diáconos hay en la congregación que merecen respeto? Pero no porque ellos se jacten, sino porque en realidad podemos ver la honestidad, la integridad, el carácter, la sinceridad, la limpieza de corazón. Eso es honroso. Alcanzan un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas van a confiar en la iglesia por causa de los diáconos. Probablemente una persona que llega a la congregación no va a conocer muy bien al pastor, porque el pastor simplemente de pronto va al púlpito, predica y saluda un ratico y ya. Pero va a tener más contacto con quién, con los diáconos. Y las personas que llegan a las congregaciones, cuando descubren la integridad de los diáconos, la humildad de los diáconos, la mansedumbre de los diáconos, la sinceridad de los diáconos, el trato amoroso, la pureza de corazón y de palabra, entonces van a confiar en el Evangelio, van a confiar en la iglesia, van a confiar en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, y para terminar, viene la razón, hermanos, la razón por la cual se tienen que cumplir estos requisitos. ¿Por qué razón hay tan altos requisitos para un pastor? ¿Y por qué razón hay tan altos requisitos para unos diáconos que solamente van a servir? Quizás solamente eres el portero de la iglesia, simplemente abres y cierras la puerta, o quizás simplemente ordenas la silla, o quizás simplemente llevas un vaso de agua, o quizás simplemente recoges la ofrenda. ¿Por qué es tan importante
que seas irreprensible, que estés lleno del Espíritu, etcétera, etcétera. ¿Por qué tantos requisitos para los pastores y para los diáconos? Esta es la razón. Versículo 14, aquí está la razón. Por razón de la identidad, de la misión de la iglesia y del misterio de la piedad. ¿Cuál es la razón de tantos requisitos? Versículo 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, él está escribiendo un listado de cosas que Timoteo tiene que aprender porque está encargado de la iglesia de Éfeso. Y en todo ese cúmulo de cosas, y siendo guiado por el Espíritu Santo, una luz viene al apóstol Pablo. Como que el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo, es necesario que Timoteo sepa por qué es importante que él haga todas estas cosas y que vele porque se cumplan todas estas cosas. ¿Por qué es importante? Y Pablo le dice, te estoy escribiendo esto porque de pronto tardo. Yo quiero ir a verte y decirte estas cosas en persona, pero esto es tan importante, esto es tan grave, esto es tan necesario que lo practiques ya, que por eso te lo escribo. Por si me demoro en llegar, tú ya sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente. Sepas cómo conducirte. Hermanos, tenemos que aprender a conducirnos en la iglesia del Dios viviente, pero no como yo creo que debe ser, sino como está escrito que debe ser. La Biblia dice cómo debemos conducirnos. La Biblia dice cómo debo ejercer el diaconado. La Biblia dice cómo debo ejercer el pastorado. Y la Biblia dice por qué. ¿Por qué tan altas demandas? ¿Por qué tan altos requisitos? ¿Por qué? Primero, porque la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Número uno, porque el Dios que adoramos no está muerto, está vivo. Y es celoso de su iglesia. El celo por tu casa me consume, dijo el Señor Jesucristo cuando vio el templo convertido en mercadería. El celo por tu casa me consume. Pero ojo, yo no estoy hablando aquí del edificio como tal. Estoy hablando de la congregación de los santos. Lo que hace que un lugar sea iglesia es la presencia del templo de Dios que somos nosotros. Eso es lo que hace que el lugar, perdón, el lugar donde nos congregamos es iglesia a causa de la presencia del cuerpo de Cristo allí, a causa de la presencia del templo de Cristo. El lugar donde nos congregamos es la iglesia del Dios viviente porque Dios vive en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones a través de su Santo Espíritu que se hace presente en nosotros y de manera especial cuando nos congregamos como pueblo y como cuerpo. Ahí está Cristo. Esa es su casa. Él hace morada ahí en nosotros. Por lo tanto, tenemos que saber cómo conducirnos, porque ese es un Dios viviente, es un Dios que ve todo lo que hacemos y decimos cuando nos congregamos en su nombre. Cuando nos congregamos en su nombre, entonces todo lo que hacemos es como una ofrenda para Él. Y Él mira si eso le agrada o no le agrada, porque Él tiene la capacidad de ver las intenciones más profundas del corazón, lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, lo que realmente somos y la forma como lo hacemos. La primera razón es que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Dios está vivo, lo ve todo y lo oye todo, lo sabe todo y lo conoce todo. La segunda razón es porque la iglesia es
columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esta es una de las definiciones más grandes y gloriosas de la iglesia. Es la definición por excelencia de la iglesia. ¿Qué es la iglesia de Cristo? O sea, ¿qué somos nosotros como iglesia de Cristo? Somos columna y baluarte de la verdad. Una columna es algo que sostiene. Un baluarte es algo que preserva el valor de eso. Sostiene columna, sostiene la verdad, la preserva. Es decir, una columna es algo que sostiene una estructura, que la mantiene de pie, y un baluarte es aquello que le da el significado. Es decir, nosotros vamos, por ejemplo, a un museo y vamos a ver que hay obras de arte que por su valor, que por su precio, están de pronto metidas en un lugar así como en una cámara de vidrio, en una cámara así que está preservando el valor de esa joya, el valor de esa obra de arte. Entonces, de la misma manera, la función y la razón de la iglesia es sostener la verdad y preservarla. Por eso es que la defensa de la fe es una de las funciones primordiales de la iglesia. La iglesia tiene que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. La iglesia es columna de la verdad, sostenemos la verdad. La iglesia es baluarte de la verdad, preservamos la verdad del error, de la mentira, del engaño. Por lo tanto, el pastor debe ser irreprensible, por lo tanto, el pastor debe ser un ministro sincero, no debe haber hipocresía en la iglesia, porque es la columna y baluarte de la verdad. Sostenemos la verdad y esa verdad no tiene que ser sostenida solamente en el momento de la predicación. Ese ser columna y baluarte de la verdad no implica solamente predicar un sermón sin adulteración alguna. No implica solamente la ortodoxia y la sana doctrina. No, eso es una de las tantas cosas que implica. Implica una vida ceñida a la verdad, o sea, implica una vida de honestidad, una vida de integridad, una vida de sinceridad. Por eso en la iglesia y al interior de la iglesia no puede haber pecado oculto. El pecado tiene que ser disciplinado. La iglesia tiene que ser administrada procurando la santidad de todos. La iglesia no es el lugar donde se mantiene al pecador o donde se oculta el pecador. La iglesia es el lugar donde se santifica el pecador, donde el pecador recibe todos los ingredientes que él necesita para ser santo. La iglesia es la clínica que sana al pecador. Sí, que entren todos los pecadores, pero que entren para ser sanados. No que entren para ser protegidos. No, lo que tiene que proteger la iglesia es la verdad. Y no protegemos la verdad siendo hipócritas. No protegemos la verdad siendo una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. No protegemos la verdad cuando tenemos hijos drogadictos y fornicarios que consentimos, a los que le abrimos la puerta y los mantenemos, y luego en la iglesia venimos a juzgar a los hijos de los demás. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso, todas las personas que sirven en la iglesia deben vivir en la verdad. Deben vivir conforme a la verdad y deben vivir en integridad y en santidad. Y el versículo 16, para terminar, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El apóstol Pablo aquí entra como en un éxtasis, como con una exclamación, porque él apasionadamente está diciendo todo lo que hay que hacer, pero de repente tiene una imagen de la grandeza de lo que es la iglesia, por causa de lo que la iglesia conlleva en sí misma, por causa de lo que la iglesia administra. Lo que administra la iglesia es el misterio de la piedad. Eso es lo que nosotros administramos. Ahora, ¿qué es eso del misterio de la piedad? Que es grande, dice, indiscutiblemente. O sea, el misterio de la piedad, versículo 10, es grande sin discusión alguna. Es un misterio grande, el misterio de la piedad. ¿Qué significa que sea misterio? Que es extraño, que es raro, que nadie lo puede descifrar, que se necesita. No. Lo que significa que es misterio es que
lo que nosotros administramos como iglesia, que es la verdad de Dios, columna y baluarte de la verdad, lo que nosotros administramos de la iglesia, la obra de salvación de Dios, es un misterio para la mente humana. Es algo que la mente humana no lo puede encontrar por sí sola. Es algo que la mente natural no puede descubrir. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Los discípulos contestaron, bueno, hay unos hombres que dicen que tú eres Elías, hay otros que dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitaste, otros dicen que tú eres un profeta. ¿Por qué no sabían que él era el Hijo de Dios? Porque no tenían la capacidad de saberlo. No tenían la capacidad de saberlo. Porque la mente humana no puede saber quién es Cristo. Solamente pueden ver un carpintero. Solamente pueden saber que es alguien que dijo que era el Hijo de Dios y murió en la cruz y que dicen que resucitó, pero no pueden comprender el misterio de la piedad, no pueden comprender más allá. Mas, sin embargo, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro inmediatamente exclama, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A continuación Jesús dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Solamente podemos conocer quién es el Señor Jesucristo por revelación divina. Y por eso el misterio de la piedad es un misterio. Porque la mente humana, no porque Dios se esconda, sino porque nuestra mente caída no alcanza a ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y los incrédulos, los que no creen en Cristo, tienen el entendimiento cegado, entenebrecido, por lo cual no es posible. Pero dice también el mismo texto que Dios, que un día hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, diciendo con su palabra, hágase la luz. Ese mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones por el evangelio, que trae por el Espíritu la revelación a mi mente para que yo pueda comprender quién es Cristo. Y entonces Dios es el que me revela a mí el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? Número uno, que Dios fue manifestado en carne. Eso es el misterio descubierto, el misterio que no puede ser descubierto por la mente humana, sino que tiene que ser revelado directamente por Dios, alumbrado por el Espíritu Santo en mi mente, para que yo sepa que Cristo es Dios encarnado, es Dios hecho hombre, que Cristo no es el humilde carpintero que otros vieron, que Cristo es el alfa y la omega, que Cristo es el verbo que ha existido por la eternidad y que se hizo hombre, que se hizo carne. Eso es parte, la primera parte del misterio de la piedad, la encarnación del Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. O sea, el Cristo que vino aquí a la tierra no era solamente carne, era Dios manifestándose en su carne. Ahora, Cristo fue justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, a pesar de que era carne, a pesar de que era un hombre, a pesar de que era un ser humano que le daba hambre, que le daba sueño, que caía cansado en una barca, que tenía sed, que tenía tristeza en su corazón, a pesar de que estaba sometido a las limitaciones de un ser humano, el Espíritu Santo de Dios lo vindicó. Desde que comienza su ministerio, una voz en el cielo dice, este es mi Hijo amado, y dice que el Espíritu Santo cayó sobre él. Dios le había dicho a Juan el Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu de Dios en forma de paloma, y el Espíritu descendió sobre Jesús, Dios, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, vindicando al Hijo, diciendo, este es, el mismo Espíritu de Dios es el que le da el poder para hacer obras como las que él hizo, a expulsar demonios. Cuando
Se dan cuenta los fariseos que Jesús tiene una autoridad suprema sobre los demonios, que los demonios tiemblan delante de él y que todos los que están cautivos de demonios son libertados por su poder. Dicen, este echa a los demonios por el mismo Belcebú, por el mismo príncipe de los demonios. Y Jesús le dice, no señor, Satanás no es tan bruto como ustedes creen. Satanás no puede echarse a sí mismo. Si Satanás está dividido contra sí mismo, Satanás cae. Satanás no es así de bruto. Yo he hecho a los demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. Es que he hecho los demonios, dijo el Señor Jesucristo. Por el Espíritu de Dios Él hizo obras. Y usted me dirá, bueno, pero todas esas obras sí las han hecho, sanidades, milagros, sí. Pero hubo una obra que hizo el Espíritu de Dios en Jesucristo y fue resucitarlo de los muertos. La Biblia dice el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. El Espíritu de Dios vindicó a Cristo, habiendo sido crucificado como un vil pecador, con la peor muerte y la muerte más humillante. El Espíritu vindica la justicia de Cristo al levantarlo de entre los muertos y lo resucita glorioso. Por eso dice, justificado en el Espíritu. La tercera cosa del misterio de la piedad es que Cristo, el misterio de la piedad completo, fue visto por los ángeles. Y hace poquito aprendíamos acerca de que los ángeles anhelan ver la obra de redención. Y que por eso en el propiciatorio habían dos ángeles mirando hacia el propiciatorio. Y por eso en la tumba del Señor Jesucristo, cuando Él resucitó y queda solamente su manto enrollado, las mujeres encontraron dos ángeles, uno a cada extremo de la tumba de Jesús, mirando el hecho glorioso de su resurrección. Visto de los ángeles. Fue predicado a los gentiles. Ese es el misterio de la piedad. Ahora Dios envía ese mensaje no solamente a su pueblo, sino a todas las naciones, a todo el pueblo. Fue creído en el mundo. Esa predicación fue recibida en el mundo. Hace miles de años, Cristo murió y resucitó. Y hace miles de años se predica que Cristo murió y resucitó. Y cada vez que un alma abre su corazón y sus oídos a esta predicación, recibe la vida de Dios. Recibe el perdón de Dios, recibe la gracia de Dios y el reino de los cielos se extiende sobre la tierra y avanza poderoso y glorioso. Fue creído en el mundo y Cristo fue recibido arriba en gloria. Jesucristo resucitó glorioso y está sentado allí a la diestra del Padre, esperando regresar por su iglesia, por su pueblo. Nosotros somos columna y baluarte de esta verdad. Nosotros somos los administradores de la piedad, del misterio de la piedad. Nosotros como iglesia somos los que administramos la verdad. La iglesia del Señor es santa porque el Dios que la redimió y que la constituyó, el cual está vivo y habita en medio de nosotros, es santo. Hermanos, ojalá que nos revisáramos de qué estamos haciendo como iglesia. Y no estoy hablando del lugar donde nos congregamos, estoy hablando de lo que somos nosotros como iglesia. Revisemos lo que estamos haciendo. Revisemos la manera como nos conducimos como iglesia. Revisemos el pastorado que estamos ejerciendo, revisemos el diaconado y revisémonos como pueblo, como congregación, como ovejas y recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y que el misterio que nosotros administramos es indiscutiblemente muy grande. Dios se hizo carne, Dios resucitó. Nosotros predicamos un evangelio que trae vida y trae salvación.